da mucho gusto saludarles empezando semana otra vez y fíjese que hoy le quiero compartir de algo bien especial. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con mi pastor y la verdad es que son siempre esas ocasiones que la verdad es que aprendo mucho y disfruto mucho. Y una de las cosas que mi pastor siempre repite y me da mucho gusto que lo haga, siempre me dice, ¿te das cuenta qué tan bueno es Dios y cómo Dios actúa, ¿no? Y platicamos, la verdad es que platicamos de todo y siempre terminamos haciendo esa conjetura. Y el día de hoy estaba yo meditando acerca de algo bien especial, porque hay veces que está enfrente de nosotros y no lo queremos ver. Como usted sabe, la Biblia está llena de símbolos. Y uno de esos símbolos siempre que a mí me gusta mucho identificar es el agua. El agua, dentro de sus muchos significados, es un simbolismo de la palabra de Dios. Y como usted sabe, la palabra o la ley es una ley difícil o técnicamente imposible de alcanzar. Sin embargo, Dios la ha puesto ahí con la intención de que verdaderamente tengamos la dimensión de la gracia. Hay mucha gente que luego dice que el Antiguo y que el Nuevo Testamento y que aquí, que allá y que no sé qué tanto. Pero cuando yo entiendo la gracia y el favor que Dios tiene para con nosotros cuando queremos y cuando nos adopta como sus hijos y como parte de su pueblo, la verdad es que no me puedo dejar de sorprender. Hay una escena que todos ustedes y yo conocemos, que es la famosa escena de cuando Dios por medio de Moisés abre el mar rojo para que el pueblo pase. Y aunque se han hecho muchas especulaciones, investigaciones, documentales, escritos, e incluso películas, muy pocas de estas reflejan literalmente lo que dice la palabra. Cuando el pueblo pasó por en medio del Mar Rojo, y esta es una parte que a mí me emociona mucho, por un lado habla de que Dios abrió el mar al modo de que había paredes, o sea que el agua quedó así como con muros separando las aguas. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención, y esto es algo que se repite una vez y otra vez y viene identificado en tantas partes, es que hace énfasis en que el pueblo de Dios pisó tierra seca. O sea, Dios no solamente abrió el mar, y no es como muchos de repente dicen así como en aquellos países, sobre todo en los países europeos, en el norte, en donde la marea se va y regresa, la tierra queda mojada. Aquí insiste en que el pueblo de Israel pisó tierra seca. Y esto no solamente pasó en el Mar Rojo, pasó cuando cruzaron el Jordán, pasó de la misma manera. Y cuando nosotros lo entendemos de esta manera, podemos encontrar un montón de referencias en la Biblia, porque es cuando tiene entrada el Espíritu Santo y cuando entendemos el simbolismo que hay. Para muchas interpretaciones, y coincido con ellas, una representación de estas cuando se abren las aguas y el pueblo pasa por el medio, es un simbolismo de bautismo y pronto vamos a hacer una serie de videos que hablen acerca del entendimiento de lo que es un bautismo y por qué no es con los niños, etcétera, etcétera, porque hay una gran, 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 gran este, historia y mucha educación al respecto. Pero la parte más interesante es esto, cuando nosotros entendemos el símbolo del agua como la palabra de Dios y cuando Dios abre el agua para que el pueblo pase y pase por tierra seca, está diciendo, ¿sabes qué? Mi favor, mi amor y todo lo que yo quiero hacer contigo va más allá de la ley y voy a hacer un lado la ley y mi gracia va contigo al grado que no tengas que pasar por la ley. Y cuando entendemos esto, podemos ver directamente a Jesús. Porque cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados, y cuando nosotros decidimos hacerlo nuestro Señor y Salvador, pasa exactamente lo mismo. Porque la misma Biblia lo confiesa, la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros pasamos como hijos de Dios, y cuando nosotros pasamos cubiertos por la sangre de Jesús y limpiados por la sangre de Jesús, la ley se hace a un lado.
porque no recibimos el peso de la ley a causa del sacrificio de Jesús. Él pasó a la muerte por nosotros. Él vino a hacer que nosotros fuéramos perdonados para que pudiéramos pasar exactamente. Y cuando vemos estas ocasiones tan especiales, como un pueblo pasando por en medio del agua y pisando, perdón, no tirando, pisando, pisando, mire, se me traba la lengua, pisando tierra seca quiere decir, así, esta es la representación de lo que Jesús va a hacer más adelante en la Biblia y de lo que hizo por nosotros, y esa es la intención de cómo quiere que nosotros pasemos. Hay una canción que a mí me encanta que, bueno, hay varias canciones, pero hay una en especial que habla de, ya no soy esclavo del temor porque soy un hijo de Dios, y luego hace un énfasis, y abriste el mar para que yo pasara. Wow, no solamente pasé, sino que ni siquiera mis pies fueron mojados por la ley representada en la palabra a causa del amor de Dios. Yo creo que esto es algo digno de tomarse en cuenta. Y esto es algo que nosotros deberíamos de reflexionar, y cuando lo reflexionemos debemos decir, Señor, verdaderamente tengo un interés de ser tu hijo. Y no por miedo al castigo por el pecado, sino al privilegio de pasar con los pies secos. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana. Dígame qué piensa.